Llegó el momento de la participación del maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Gusto saludarte, al igual que todos los lunes. Gracias. Oye, maestro, en la controversia que se ha generado por estos casos de intervenciones del SAT en negocios, por ejemplo, de saldos, que bueno, uno se hizo muy famoso, pero en la Colonia Libertad, pero hemos visto que hay varios. ¿Qué es lo que hay que voltear a ver? Y sobre todo, pues la parte de la ley, qué se puede, qué no se puede. Hay acusaciones de todos contra todos. ¿Cómo analizar desde una correcta perspectiva una situación de esas? Digo, sin duda alguna, primeramente lo que debemos de buscar es el respeto al Estado de Derecho. Y vamos a atender dos situaciones. La número uno es que efectivamente la autoridad fiscal tiene la facultad de practicar facultades de comprobación, es decir, el método a través del cual se puede cerciorar que una mercancía se encuentre legalmente en el país. Caso contrario, puede iniciar un PAMA. ¿Qué es un PAMA? El PAMA es el procedimiento administrativo en materia aduanera y básicamente es el embargo de la mercancía y que esta mercancía pase a propiedad del fisco federal y determinar un crédito fiscal, es decir, determinar un adeudo en perjuicio del contribuyente por la omisión en el pago de impuestos, multas, actualizaciones y recargos. Entonces, ¿tiene facultades el SAT de ir al domicilio y revisar la mercancía? La respuesta es sí. El Código Fiscal de la Federación y la ley aduanera facultan a la autoridad fiscal el de poder comprobar si una mercancía se encuentra legalmente en el país. ¿Cómo acreditamos si una mercancía se encuentra legalmente en el país? Pues con dos documentos. Número uno, la factura, o en su caso, el pedimento de importación. Entonces, en este tipo de negocios, lo que realmente sucede es de que de alguna u otra manera existen actos de corrupción para efectos de traer la mercancía de Estados Unidos o de algún otro país, ¿no?, sin pagar el respectivo impuesto correspondiente, ¿no? Es decir, el impuesto de importación, el impuesto de valor agregado, derecho de trámite aduanero, las cuotas compensatorias, el supuesto existir, etcétera, ¿no? Luego entonces eso les da pues una ventaja competitiva de pues un 30-40% más barato que la mercancía que efectivamente te la pueden vender con una factura. Por eso estos saldos llegan a vender tan barato. También lo es, muy cierto, que la autoridad fiscal debe de seguir ciertas reglas al momento de ejercer sus facultades de comprobación. Llámese este PAMA, este procedimiento administrativo en materia aduanera, que en muchas de las ocasiones estos procedimientos administrativos en materia aduanera no se llevan a cabo conforme a derecho. Me llegaron a preguntar, oye, ¿gobierno del Estado tiene facultades para ello? La respuesta también es sí, debido a que existe un convenio de colaboración entre la Federación y el Estado, ¿no?, debido a que son impuestos de carácter federal. Y es gobierno del Estado, en este caso en particular, quien ejerció sus facultades de comprobación en aras de revisar, repito, si las mercancías se encuentran legalmente en el país. Entonces, aquí primeramente vamos a ver ciertos hechos. Número uno, de alguna u otra manera esa mercancía llegó al país. Quiero imaginar, no es ninguna afirmación, pero quiero imaginar que muchas de estas mercancías, en varios de los casos, pues llegan a ser, de alguna manera, como decimos los tijuanenses, brincadas, ¿no? Entonces, que llegaron al país, hubo un acto de corrupción al momento de cruzar la aduana, ¿no?, o simplemente la cruzaron, ¿no?, de poquito en poquito, en maletas, y bueno, terminaron aquí en nuestra ciudad sin haber pagado los impuestos correspondientes, ¿no? Y número dos, también es bastante cierto que de alguna u otra manera existe un cobro de piso por parte de las autoridades fiscales para efectos de no irte a revisar y de no irte a ejercer ese tipo de facultades de comprobación, que es lo que tengo entendido que sucedió también en este caso en particular. Bueno, estamos hablando de dos autoridades fiscales distintas que tienen la misma facultad, uno es la Federación y otro es el Estado. Entonces, a lo que leí y a lo que vi, pues es de que había cierto coraje por el hecho de que me estaban cobrando la cuota por todos lados, ¿no? Sin embargo, pues bueno,
Mi obligación es tener la mercancía legalmente en el país. Si ese ejercicio de comprobación se llevó a cabo conforme a derecho, la única manera de cerciorarnos pues sería revisando la documentación a la cual no he tenido ningún acceso. Sin embargo, por la experiencia que también tenemos en la materia, muchos de estos actos de molestia no llegan a ser conforme a derecho, no se llegan a cabo conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y la ley aduanera, razón por la cual muchos de estos actos de molestia pueden ser sujetos de una impugnación a través de los diversos medios de defensa que tiene el contribuyente, llámese el recurso de revocación, la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en su caso el amparo. Sin embargo, el hecho de que la facultad de comprobación no se haya llevado conforme a derecho no necesariamente implica que el contribuyente tenga la razón. ¿Por qué? Porque la obligación tributaria del contribuyente era de pagar e importar la mercancía. No lo hizo por ahorrarse unos pesos, unos dólares. Bueno, la autoridad fiscal puede revisar. Pero bueno, también al momento de revisar hay que ver si se respetó el Código Fiscal de la Federación. O sea, son, digamos, de alguna manera, aunque en la misma situación, hechos distintos que la autoridad tiene que investigar y en su defecto sancionar, maestro. Es decir, por un lado, si se siguieron los procedimientos adecuados; dos, que se pague lo necesario, o las multas, o lo que corresponda, si no había la debida importación de esos productos; y tres, todo lo que tenga que ver con el acto de corrupción, si es que estaban pidiendo por ahí su moche, su tajada, ¿no? Sí, correcto. Oye, tengo un par de preguntas. De hecho, una del público. Nos dicen, buenos días, ¿y por qué no hacen esto con los carros chocolate que están a la venta en las calles? ¿No están importados? Se parece un poco, pero eso, ¿no? Algo que pueda equipararse. Es lo mismo, básicamente es lo mismo. Los autos chocolate no se encuentran legalmente en el país. Sin embargo, este tipo de operativos han sido parados por parte de Presidencia de la República debido a que, recordaremos, que existe la importación de los autos chocolate, ¿no? Actualmente el decreto. Entonces, ya los operativos, ya una vez que están aquí dentro de la ciudad, hasta donde tengo entendido, no se han estado llevando a cabo debido a que actualmente tenemos vigente el decreto para la importación de los autos chocolate. Y la otra pregunta es, ¿qué delito, irregularidad o situación se configura si era producto no importado? Porque aquí del público nos decían, es que eso se llama contrabando. No sé si sea un término legal, pero justamente aprovechando esta participación, maestro, ¿qué irregularidad se configuraría para el contribuyente si esa mercancía no estaba debidamente importada? Correcto, el término legal que utiliza el Código Fiscal de la Federación y la ley aduanera es el contrabando, y hay otro delito que también se le denomina el equiparable a contrabando. O sea, contrabando y contrabando equiparado. En materia equiparado. de delitos, ¿no? O sea, lo que pasa es que existe el delito de contrabando y existe el delito de equiparable a contrabando, es decir, se va a sancionar al igual que el contrabando. Muy bien. Habría que ver cuál de los delitos en particular. Para empezar, para efectos de determinar si existió o no existió el delito, nos basamos en el valor de la mercancía. Entonces, primeramente habría que revisar cuál fue el valor de la mercancía que determinó la autoridad fiscal para efectos de ver que se dé el tipo penal, es decir, que se den los elementos necesarios de este delito en particular. Muy bien. Y bueno, aquí me surge una pregunta antes de ir a la otra que tenía, entre paréntesis y con lo que acabas de mencionar, maestro. Cuando se toma esta acción, se toma el valor de mercado, ¿verdad? O sea, como cuando nosotros, yo sé que es algo totalmente distinto, pero como cuando una familia cruza algo y no lo declara y lo agarran y dicen, es que yo lo agarré en oferta, aquí está el... No, pues sí, pero ahora que cometiste la infracción, vamos a tomar el valor de mercado, no tu oferta. Sí, correcto. El valor de la aduana le va a determinar un valor
y básicamente va a ser el valor del mercado. Y finalmente, ¿qué sanciones hay por contrabando y equiparado a contrabando? Digo, el delito de contrabando y equiparable a contrabando, las sanciones son penas privativas de la libertad, es decir, las penas de cárcel, y repito, va a ser derivado del monto del valor de la mercancía, y número 2, si se trata de un primo delincuente, es decir, si estamos hablando de la primera vez que comete este tipo de delitos, se le puede imponer la sanción mínimas o máximas, ¿no? Perfecto. Entonces, sin embargo, además de esto es una carpeta por separado. Entonces, lo primero que va a hacer la autoridad es determinar un crédito fiscal, es decir, determinar un adeudo en preciso del contribuyente, que va a ser, número 1, impuestos omitidos. Entonces, ¿cuánto fue el impuesto omitido? El 16% de IVA, el 16% de impuesto general de importación. Vamos a ver si existe una cuota compensatoria, vamos a determinar un derecho de trámite aduanero, como si se hubiera importado la mercancía, una multa que puede ir entre el 55 y el 75% del impuesto omitido, ¿no? Vamos a ver si determina un valor en la aduana de la mercancía. Entonces ya estamos hablando aquí de un adeudo bastante grande en perjuicio del contribuyente. Esto y además de que puedan interponer una denuncia, porque los delitos en materia fiscal se necesita una denuncia por parte de la autoridad fiscal para efectos de configurarse el delito correspondiente. Pero entonces es mucho más complejo de lo que a veces creemos desde la ciudadanía. Por eso es importante, le insistía, escuchar expertos para poner esto en su correcta perspectiva. Maestro, como siempre, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Sí, mira, antes de despedirme, creo que es importante mencionar que el hecho de que la autoridad fiscal, de alguna u otra manera, me quite la mercancía, eso no acaba con el problema. Primero me va a quitar la mercancía y además me va a determinar un adeudo. Entonces, es muy importante el llevar ese tipo de asesoría siempre de la mano con tu abogado. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal necesariamente va a determinar un adeudo que básicamente va a versar sobre los impuestos omitidos, multas, actualizaciones y recargos. Y este monto, la autoridad me puede fácilmente embargar mi casa, embargar la cuenta bancaria, embargar mi auto, y en muchas ocasiones el contribuyente ni siquiera tiene conocimiento, porque de alguna u otra manera lo notificaron por estrados, lo notificaron a través de un vecino, lo notificaron por diversas maneras de intentarlo notificar, y no se percata, y después tenemos un gran problema de que su casa salió a remate por un tema de un auto, y es algo bastante común. Bueno, en este caso por una mercancía. Claro, y esto también rompe el mito de, ya perdí la mercancía, ya, ni modo, ya ahí lo voy a dejar. No se acaba el problema ahí. Claro. Maestro, como siempre, muchísimas gracias, excelente semana, buenos días. Igualmente, buenos días. Es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista.